pena ser Merindades. Continuamos en Hoy por Hoy Merindades y aquí estamos, un día más en Ecos de Nutrición, nuestra sección para entender mejor cómo comer y cómo cuidarnos. Con nosotros está, como siempre, Pablo Arcina, quien es profesor de nutrición y nuestro guía en estos temas. Pablo, bienvenido. Hola Álvaro, ¿qué tal? Bueno, pues deseando conocer el tema para hoy, ¿no? Hoy nos traéis un tema que creo que va a sorprender a más de uno y es la cantidad de proteína que necesitamos. Pero atención, ¿es verdad que las recomendaciones podrían estar desfasadas? Porque más o menos pues sabíamos, ¿no?, la cantidad que podíamos necesitar de proteínas, pero esa es la pregunta, si las recomendaciones podrían estar desfasadas. Sí, al final siempre se ha dicho toda la vida, ¿no? Se ha dicho que se necesitan 0,8 gramos de proteína por kilo de peso y es verdad que, hombre, pues al final la ciencia va avanzando, hay más estudios y al final se ha visto que este 0,8 gramos de proteína por kilo de peso es más para cubrir mínimos, para que no haya carencias, que en vista de una función óptima, ¿no? O sea que los adultos necesitaríamos un poco más para que nuestro cuerpo funcionara de manera óptima. Bueno, ¿y por qué dices que ese valor clásico se ha quedado corto? Al final es el que se ha usado siempre, ese valor, el de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso. Pues mira, la diferencia radica en la manera de medirse. Siempre se ha hecho con el nitrógeno excretado en orina, es decir, el nitrógeno se excreta, ¿no? Se utiliza la proteína a nivel metabólico y, entre otros, metabolitos desechos, pues va por orina. Y entonces se va midiendo, digamos, un balance. Si sale nitrógeno, si sale neutro, pues es que está equilibrado. Si sale en exceso, es que hay un exceso de proteína y así. ¿Qué ocurre? Que el cuerpo se adapta y entonces, a pesar de que saliera, tradicionalmente ha salido con este método un balance neutro, equilibrado, se ha visto que no. Se ha visto que eso es producto de la adaptación. Es decir, que esta medida es, digamos, o esta cantidad es la justa para no enfermar, para que no haya una enfermedad, carencial, a un estado carencial. Lo que se ha visto últimamente en los últimos estudios desde hace tiempo con aminoácidos marcados de manera radiactiva, o sea que se sigue, ¿no?, el punto por punto todo el metabolismo de la proteína. Lo que se ha visto es que se necesitan de 1,2 a 1,6 kilos gramos de proteína por kilo de peso. Es decir, de un 50 a un 100% más de lo que se venía recomendando. Bueno, pues el salto es importante, bastante grande, ¿eh? Nos estábamos quedando cortos sin darnos cuenta. ¿Y qué nos puedes decir de todo esto en las personas mayores? En las personas mayores es especialmente importante porque al final, a partir de más o menos 65 años, se produce lo que se llama resistencia anabólica, que es un peor aprovechamiento de las proteínas. Al músculo le cuesta más regenerarse. Entonces, no es lo mismo regenerar con 30 años que a partir de 65 años, ¿no? O sea que en los mayores es especialmente importante y en muchas ocasiones, en las pautas nutricionales y sus hábitos, por la razón que sea, todavía consumen incluso menos. O sea, deberían consumir más de lo recomendado y a veces no llegan ni siquiera a lo recomendado. Entonces, esto se ha visto que, bueno, les hace perder fuerza, movilidad, al final les hace acercarse a la sarcopenia, que es una baja cantidad de masa muscular, y en resumen, a una pérdida de autonomía, digamos, ¿no?, y de calidad de vida al final, ¿no?, que es en lo que se traduce. Por un lado, esas personas mayores, pero también quisiera preguntarte, porque aquí en la comarca hay bastante gente que hace deporte, aunque sea a nivel recreativo, ¿qué pasa con la gente activa? Pues si en una persona, digamos, entre comillas, normal, más o menos sedentaria, ya se ha visto que se necesita más de lo recomendado o de lo tradicionalmente recomendado en una persona que haga deporte, aunque sea recreativo. Es decir, al final, pues conocemos, ¿no?, gente en nuestro entorno, bueno, en el entorno en la comarca, que aunque no se dedique a ello, pues entrena con mucha intensidad y se da mucha caña, digamos, ¿no? Pero bueno, que aunque entrene 2-3 días a la semana al deporte que sea, eso también va a hacer que se incremente el requerimiento, ¿no? O sea que también podemos estar hablando de un poco más, 1,4, 1,6 en el extremo superior de lo que hemos dicho antes, ¿no? 1,4, 1,6 gramos por kilo de peso y día. Y además, aparte de eso, si está practicando deporte con un fin de perder grasa, como la ingesta de proteína también protege la pérdida de músculo, también
sería conveniente incluso incrementarlo un poco más, o sea, por el requerimiento que te da o que te genera la actividad física, y luego por otro lado para que la pérdida de grasa sea más efectiva, o sea que todavía más importante en este colectivo. Sube por tanto el requerimiento diario de proteína al día, y quizás muchos oyentes están pensando ese miedo que está muy extendido, si tanta proteína no es mala para el riñón. Sí, eso se ha escuchado mucho, ¿no? Eso es quizás el mito más grande o la verdad a medias más grande que se ha dicho sobre la cantidad de proteína. Eso es muy típico, pero bueno, ya sabemos que con estos rangos estamos hablando de 1,2, 1,6, en absoluto es problemático, al revés, es recomendable. Se ha visto, hay evidencia que incluso con cantidades mayores no hay ningún perjuicio. Incluso con estas cantidades que tradicionalmente se han considerado altas, estamos hablando de 1,2, 1,6, incluso en patología hepática, renal, incluso puede venir bien según el caso, o sea que nada, de este mito tampoco hay que hacer mucho caso, ¿no? Incluso también se decía que se descalcificaba el hueso, ¿no? Se perdía calcio, nada más lejos. Si tú tienes un buen estilo de vida, haces un poco de entrenamiento de fuerza, al nivel que sea, al nivel que te corresponda a ti, tienes una buena exposición solar y comes suficiente proteína, al final vas a tener una mayor densidad mineral ósea, un hueso más fuerte. O sea que ese es un mito que nada, no tiene ningún fundamento. Y imaginémonos una persona 65 o 70 años, una mujer, especialmente una mujer que ya ha pasado la menopausia hace años y que la densidad mineral ósea es especialmente, digamos, pues importante, pues debería hacer un poco de entrenamiento de fuerza y comer suficiente proteína. Y eso sería, digamos, tendría que estar en una guía de salud pública prácticamente. Bueno, pues por un lado, ¿no? ¿Cuánta proteína necesitamos? Y también queremos conocer cómo hay que repartirla, Pablo. ¿Cómo debería hacerlo alguien que nos está escuchando? Pues mira, se ha visto que es conveniente hacerlo al menos en tres ingestas al día, porque eso se ve que por ritmos circadianos hay un mejor aprovechamiento. Y aquí es un punto en el que muchas personas, eso lo vemos en consulta, lo hemos visto en consulta muchas veces, que por ejemplo en el desayuno siempre se suele pecar de comer poca proteína, a pesar de que luego se diga que comemos mucha, ¿no? Entonces 3, 4 tomas incluso, pues utilizando huevos, queso fresco, yogures desde la mañana. Hay que meter legumbres, pescado, pollo, tofu, el que sea pues vegano, en fin, alimentos ricos en proteína, pescados blancos, y luego en la cena otra vez, hacer una combinación, digamos, en función de lo que hayas comido, pues, pero que el nombre principal, el nombre del plato lo ponga, digamos, el alimento rico en proteína, y luego ya, pues, el resto la guarnición, el primer plato o lo que sea. Bueno, pues lo mejor, sin duda alguna, esto es visualizarlo con un ejemplo. Déjanos un caso, un ejemplo. Bueno, un ejemplo así sencillito, una persona media de unos 70 kilos, por ejemplo, con la recomendación antigua de 0,8 gramos de proteína por kilo, pues tendría unos 56, que sería ya un poco escaso. Entonces, con lo que estamos comentando, en lugar de 56 gramos, pues sería entre 90 y 100 gramos de proteína al día. ¿Y cómo se consigue? Pues no es nada difícil. El desayuno con un par de huevos, que pueden estar más o menos 12, 15 gramos de proteína, ya estaría. Comida, pueden ser unas lentejas o una ración de pescado, más o menos 100 gramos de legumbre, 125 gramos de pescado, que pueden ser 25, 30 gramos, dependiendo de qué legumbre, dependiendo de qué pescado. Y luego una cena, pues por ejemplo, con pollo, carne magra, 100 gramos, 125, que pueden estar entre 25 y 30 gramos de proteína. Sin suplementos, sin polvos, como dicen por ahí, cosas naturales, y con eso se llega muy fácil a esas cantidades. Pues sí, se llega fácil, según lo has explicado y hemos estado muy atentos a este ejemplo, se llega fácil. O sea que no es tanto comer más, sino comer mejor. Comer mejor y estar pendientes de que este alimento es un nutriente que es esencial. O sea, no lo podemos fabricar nosotros, la mitad de los componentes, ya lo veremos otro día, pero podemos considerarlo como esencial, como que no podemos fabricarlo. Entonces es muy importante llegar a las cantidades y distribuirlo a lo largo del día. Y es especialmente, insisto, es especialmente importante para el tema del envejecimiento, para envejecer con mayor autonomía, para poder mantenerse activo, para tener calidad de vida, en resumen, al final. Tiene que estar en cada comida, tiene que haber variedad, tiene que ser, hombre, cuanto menos procesado pues mejor, ya lo hemos dicho muchísimas veces, y luego pues repartido a lo largo del día. Un placer, como siempre, escuchar a Pablo Barcina, clarísimo y práctico. Gracias por ayudarnos a poner ciencia en nuestras decisiones del día a día.
Gracias a ti, Álvaro, y un saludo también enorme a todos los oyentes de la comarca que escuchan Ecos de Nutrición. Y nada, pues en breve nos vemos. Eso es, nos escuchamos dentro de 2 semanas con más salud, más ciencia, aquí en Hoy por Hoy Merindades, en la sección Ecos de Nutrición. Un saludo, Pablo. Un saludo. Cadena Ser Merindades.